Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hay un partido numeroso en Estados Unidos que desea terminar la guerra en Ucrania, pero para concentrarse en Asia, en el Extremo Oriente, y preparar allí una nueva guerra que juzgan inevitable contra China. Yo que ellos me lo pensaría, porque ¿qué nos dice la historia? Que cuando los americanos se han enfrentado directamente a los chinos, pues no les ha ido demasiado bien. ¿En qué ocasión ocurrió esto? Bueno, durante la guerra de Corea. La guerra de Corea, por supuesto, fue un episodio largo y complejo. Voy solamente a resumirlo. Corea era colonia japonesa antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada en parte por los rusos, la parte norte, y en parte por los aliados. Se decidió provisionalmente dividir la península en dos a lo largo del paralelo 38, hasta que hubiera ocasión de celebrar unas elecciones que nunca se celebraron. En 1950, en el verano de 1950, en junio, las fuerzas del norte, de Corea del Norte, invadieron Corea del Sur y arrollaron al ejército de Corea del Sur. Se apoderaron de casi toda la península, con la excepción de la ciudad de Pusan, en el sureste, y de un territorio alrededor conocido como el perímetro de Pusan. Bien, las Naciones Unidas se reunieron y los rusos, que como sabemos tienen derecho de veto, optaron por no asistir. Y entonces, por lo tanto, pues hubo una resolución de la ONU condenando la invasión de la parte sur y pidiendo la retirada de las fuerzas de Corea del Norte. Resolución de la cual Corea del Norte, liderada en aquel entonces por Kim Il-sung, el abuelo del actual gobernante de Corea del Norte, continuaron su ofensiva contra Pusan. Pues la ONU decretó una intervención para ayudar a Corea del Sur. Este ejército, que en teoría era de la ONU, estaba formado en un 90% por norteamericanos. Los norteamericanos fundamentalmente eran el octavo ejército, que era el ejército de ocupación de Japón, que empezó a transferir fuerzas a Pusan, en que llegó un momento que los sitiados tenían más fuerzas que los sitiadores. Lo siguiente fue organizar un desembarco en la ciudad de Incheon, a retaguardia del ejército de Corea del Norte. Esto fue un éxito y las tropas americanas, y en menor medida de otros países, recuperaron la totalidad del territorio de Corea del Sur y cruzaron el paralelo 38 y entraron en Corea del Norte. En este momento, los chinos advirtieron a las Naciones Unidas que si su ejército pasaba el paralelo 38, ellos se verían obligados a intervenir, sentirían su seguridad en peligro. El presidente de los Estados Unidos, Truman, se tomó esto como una fanfarronada y sus soldados continuaron avanzando en Corea del Norte hasta ocupar casi todo el territorio,
y llegar al río Yalu, que era la frontera con la República Popular China. Mao Zedong consultó con su aliado, el mariscal Stalin, líder de la Unión Soviética, y decidieron intervenir, pero Stalin dijo que él no iba a enviar su ejército a Corea porque un enfrentamiento directo con los americanos podía provocar la Tercera Guerra Mundial. Prometió apoyo material, pero aún así dijo que necesitaba unos meses para organizar este apoyo. Fundamentalmente mandó aviones, camiones, algunas ametralladoras, pero no en la etapa de la guerra de la que estamos hablando. Los chinos, ellos solitos, fueron los que intervinieron en Corea del Norte. Cogieron una serie de unidades que tenían en Manchuria y la rebautizaron como el Ejército de Voluntarios del Pueblo. El general MacArthur, que mandaba las tropas de la ONU, le había dicho al presidente Truman de que los chinos no se atreverían a cruzar el río Yalu, a penetrar en Corea, y que si lo hacían, gracias a su superioridad aérea, que era total, los destrozaría. Sin embargo, los chinos sí que cruzaron el Yalu a partir del mes de octubre. Los soldados chinos, marchando de noche y acampando de día y camuflando sus campamentos, lograron no ser detectados por la aviación norteamericana y infiltrarse en las zonas montañosas de la frontera entre China y Corea. La península de Corea está cruzada longitudinalmente por una cordillera que sus mayores alturas se dan en el norte, precisamente en la frontera con China. Los chinos dejaron atrás todo su material pesado, que no era mucho. La única artillería con la que contaban eran morteros. Y para más INRI, estos morteros eran en su mayor parte norteamericanos. China llevaba décadas en guerra. Primero, la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Después, una pausa en esta guerra y la guerra contra los japoneses. Y una vez finalizada la guerra contra los japoneses, la reanudación de la guerra civil con la victoria final de los comunistas. Los Estados Unidos habían apoyado al Kuomintang y los chinos habían capturado numeroso material. Las armas de que disponían, como digo, eran en su totalidad armas ligeras, eran de origen o bien japonés o bien americano. Ni siquiera tenían un fusil para cada soldado. Había muchos soldados que eran simplemente granaderos. Lo único que hacían era lanzar granadas. Los americanos no solo tenían superioridad aérea total, sino también naval. Mao Zedong, en el curso de las guerras de la guerra contra Japón y el Kuomintang, había desarrollado su doctrina militar, que estaba orientada sobre todo a combatir ejércitos mejor armados que los suyos. Sus tres principios eran: cuando el enemigo avanza, nosotros nos retiramos. Cuando el enemigo se detiene, nosotros lo acosamos. Cuando el enemigo se retira, nosotros lo perseguimos. Y cuando el enemigo se dispersa,
nosotros lo destruimos. Los chinos aprovecharon el hecho de que debido al terreno montañoso, ya que los americanos dependían de las carreteras para sus líneas de comunicación, se aprovecharon de las brechas que había entre unidades norteamericanas y entre estas y sus aliados norcoreanos para infiltrarse por estas brechas, moverse hasta la retaguardia y cortar las líneas de comunicación. La logística de los chinos era muy simple. A los soldados se les daba comida para 4 o 5 días y municiones para el mismo tiempo, y el reabastecimiento se hacía mediante convoyes de un soldado chino, pues estoy hablando de memoria, pero creo que cada día necesitaba 10 veces menos suministros por peso que un soldado norteamericano. El primer ataque de los chinos fue una sorpresa para los americanos, que estaban todos de muy buen humor, creían que la guerra estaba prácticamente terminada y no estaban preparados para estos ataques. Sorprendentemente, después de sus primeras victorias, los chinos se retiraron. Los americanos pensaron que es que ya habían hecho todo lo que podían hacer, que no tenían fuerzas para hacer más. Y MacArthur ordenó lanzar una ofensiva a la que le puso como nombre En casa para Navidad. Estábamos en octubre del año 1950. Los servicios de inteligencia norteamericana pensaban que la cantidad de chinos que habían cruzado el río Yalu, que habían entrado en Corea del Norte, pues no era excesivamente numerosa. Y aunque lo fuera, su intención no era lanzar una nueva ofensiva. De hecho, podía haber unos 300.000 chinos al sur del río Yalu. Los americanos y sus aliados no es que fueran inferiores numéricamente, incluso en potencia de fuego eran muy superiores a los chinos. Pero de nuevo los chinos continuaron con sus tácticas, que consistían, primero, evitar combatir a los americanos, atacar a los soldados surcoreanos, que no estaban tan bien equipados ni tenían la moral tan alta como los americanos. Y una vez que los vencían, lanzar sus reservas por la brecha abierta para intentar rodear a los americanos. Rápidamente intentar cortar todas las carreteras a retaguardia para impedir que los americanos se retirasen. Bueno, en las batallas de los meses de noviembre y diciembre de 1950, los americanos sufrieron un desastre total. Muchas de sus unidades fueron cercadas y las que consiguieron escapar lo hicieron a costa de abandonar todos sus vehículos y su material pesado. Había un grupo de combate llamado Fe, que estaba compuesto por 3.000 hombres y perdió entre el 90 y el 95% de sus efectivos, entre muertos, heridos y prisioneros. Hubo otro encuentro en el que los americanos perdieron 15 tanques y los chinos ninguno.
por la sencilla razón de que no los tenían. Entonces el general Walker, que mandaba el 8º ejército, que era el principal contingente norteamericano, decidió retirarse hasta el sur del paralelo 38. Y el resultado fue que los chinos entraron de nuevo en Pyongyang, que había sido ocupada por los norteamericanos, y continuaron su avance hasta el sur. El general Walker murió cuando su jeep chocó contra un camión en la confusión del repliegue. Y los chinos entraron de nuevo en el territorio de Corea del Sur y se apoderaron de Seúl, que volvió a cambiar de mano, y no por la última vez en el curso de la guerra. La retirada del 8º ejército de Walker a menudo se dice que es la retirada más larga que jamás haya hecho un ejército norteamericano frente a un enemigo que lo persigue. En concreto, 160 kilómetros. El presidente Truman, después de esta derrota, pensó en ofrecerles a los chinos, como se dice ahora, congelar el conflicto, restablecer la línea del paralelo 38. Pero Mao, animado por el éxito del general Peng Dehuai, ordenó que continuara avanzando en Corea del Sur, cosa a la que Peng Dehuai era contrario, porque sus líneas de suministros estaban extendidas al máximo. No podían soportar ulteriores avances. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, no gran cosa. Primero, los chinos entraron en Corea del Sur, pero no en gran profundidad. Y durante el resto del conflicto, que fue hasta 1953, el frente se estabilizó en las cercanías del paralelo 38. Ninguno de los ejércitos logró grandes avances ni grandes conquistas. Pero Peng Dehuai expulsó a los americanos para siempre de lo que ahora es el territorio de Corea del Norte. En cuanto a MacArthur, poco después de este episodio fue destituido. El presidente Truman dijo que no lo había destituido, si me permiten la expresión, pero lo dijo Truman, no yo. No lo había destituido por ser un estúpido hijo de puta, aunque lo era, sino porque no lo respetaba. Pues las batallas que tuvieron lugar en Corea del Norte en el otoño de 1950 fueron el mayor enfrentamiento que jamás haya habido entre chinos y norteamericanos. El resultado de este enfrentamiento fue favorable a los chinos, pese a que los americanos tenían superioridad aérea, superioridad naval, superioridad logística y superioridad en cuanto a potencia de fuego. Es para pensárselo si lo que tienen en mente es combatir de nuevo a los chinos. En fin, ha sido un placer estar con ustedes, y también será un placer si ustedes le dan al botón me gusta o si se suscriben a mi canal en caso de que aún no lo hayan hecho. Hasta
la próxima.